Mis amados hermanos, en este momento queremos aprovechar para compartir con ustedes la meditación de la oración, ante la oración que acostumbramos y damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede. Quiero comenzar con una palabra de oración. Vamos a orar. Amante Padre, Señor, en este momento nos ponemos en tus manos. Padre, límpianos de toda iniquidad, de todo pecado. Señor Padre, en tu gracia, Padre, guíanos con tu Santo Espíritu. Oh Señor, en las cosas que hemos de compartir y hablar, Padre, sé con nosotros. Gracias te damos por todas tus ayudas, Señor, y por todas tus maravillas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén y amén. Quiero leer un pasaje de la palabra de Dios que dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Otra vez, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Proverbios 15:31. Damos gracias al Señor por su palabra en estos momentos. Voy a compartir con ustedes, hermanos, el tema: desarrollemos la disciplina de aprender a escuchar. Es una disciplina que tenemos que aprender. Quizá usted habrá oído temas como estos. La bendición de aprender a oír a los demás. Aprender a escuchar es una de las disciplinas más importantes de la vida. La Biblia da una gran importancia el escuchar con atención. El diccionario Pequeño Larousse lo define así. Define el concepto de escuchar de esta manera: prestar atención a lo que dice otro. Dios habla por su palabra y debemos prestar nuestra mayor atención. Yo diría que si usted presta atención a una persona cuando habla, que debe ser así, hermano, cuando Dios habla es cuando mayor atención debemos prestar. Y yo creo que esto agrada a Dios. Consideremos dos planteamientos fundamentales de la vida sobre la bendición de aprender a escuchar. Primero es el siguiente: el que aprende a escuchar morará entre los sabios. Eso es lo que dice las Escrituras. El que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Proverbios 15:31. Para escuchar las amonestaciones de la vida se necesita un corazón dócil y humilde. Yo lo creo. Para escuchar las amonestaciones, las correcciones de la vida, se necesita un corazón dócil y humilde. El corazón de Faraón, dice la Biblia, se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Éxodo 7:13. Me parece ver este hombre orgulloso, que realmente se cree que él es como un Dios y que todo el mundo tiene que callarse y él solamente hablar. Sin embargo, las Escrituras nos dice: el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová le había dicho. Dios le dijo: le van a hablar, pero él no va a escuchar. La palabra de Dios nos amonesta fuertemente y reiteradamente de la manera siguiente, mis amados hermanos. Por ejemplo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7, 11 también, y el versículo 17. Si alguien tiene oídos, dice la versión de lenguaje actual, que ponga atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso dice la versión de lenguaje actual en Apocalipsis 2:7. Hablar es un método fidedigno de Dios en su trato con el hombre. Hablar es un método fidedigno de Dios en su trato con el hombre. Cuando Dios habla, el hombre debe escuchar atentamente. Oiga bien, repito este pensamiento. Cuando Dios habla, el hombre debe escuchar atentamente. Dice la Biblia: les hablará mis palabras. Dice: escuchen o dejen de escuchar, porque son pueblos muy rebeldes. Ezequiel 2:7. Pero les hablará mis palabras. Porque esa es una manera de Dios extender su misericordia, de Dios manifestar darle una oportunidad al ser humano, hablarle. El ser humano debe aprender a escuchar. Les hablará mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Pero hay una gran responsabilidad que tiene el siervo de Dios, hermano, que tiene Dios usando a su siervo para que la gente aprenda a oír la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando el hombre no escucha la voz de Dios? Es importante entonces entender esto. Y aconteció que así como
Él clamó y no escucharon, también ellos clamarán y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías 7:13. Repito este texto. Dice, aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamarán y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 7:13. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Salmo 81, 11 y 12. Note la actitud de Dios, mis amados hermanos, cuando la persona no escucha. O sea, no le cae atrás en un estado de desesperación para que el hombre, se torne a escuchar. No, Dios le habla. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, no quiso oír. E Israel no me quiso a mí. ¿Qué pasó? Dice aquí, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Los dejé. Dios lo deja. Y es un método, hermano, que Dios sabe que funciona. Dios ha puesto, hermanos, las capacidades en el ser humano, el oído, para oír, para escuchar, para aprender. Y si ese ser humano no usa ese recurso tan valioso que Dios ha puesto dentro de cada ser humano, entonces, hermano, prácticamente a esa persona se le cierran las puertas. La primera puerta, hermano, y la más importante, es que si no escucha a Dios, Dios lo deja. Y no hay peor juicio, hermano, en la Biblia, que cuando Dios deja a un hombre o a una persona. Si el hombre no oye la voz de Dios, Dios deja al hombre a su propia suerte. Pero una de las características, hermano, de los verdaderos creyentes, de la gente que ama a Dios y que sirve a Dios de corazón es, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, aunque el Señor entiende que hay gente rebelde, que no oye a nadie, que no oye tampoco a la voz de Dios, una de las características, que escúcheme bien, hermano, de un verdadero creyente es que oye la voz del Señor, aprende a oír la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Juan 10:27. Es un alto privilegio morar entre los sabios, como dice este texto que acabamos de leer, que el que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida, dice el diccionario teológico Beacon. Voy a repetir, ¿qué es la sabiduría? ¿Quién es un hombre sabio? La sabiduría es la habilidad o la capacidad dada por Dios para tratar inteligentemente con las experiencias variadas de la vida. Hermano, es que vivimos en un mundo variable. A veces puede haber un tiempo de tranquilidad, cuando viene a ver, las cosas comienzan a cambiar. Entonces la sabiduría es la capacidad o la habilidad que Dios da para tratar inteligentemente con esas experiencias variadas de la vida. La sabiduría no viene sola, según la Biblia, según primer libro de Crónicas 1, 10 y 11, viene acompañado de riquezas y honra. El daño que le hace al hombre es no escuchar la corrección, en segundo lugar. El segundo punto, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, dice Proverbios 15:32. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Se daña a sí mismo. ¿Ha visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él, dice las Escrituras. La Biblia recomienda, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Hay gente que creen que la opinión de ellos es la que va y ninguna otra opinión es buena. Y esto es triste, hermano. Esto es triste. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Has visto hombres sabios en su propia opinión?
más esperanza hay del necio que de él. También la persona que no escucha cae en la horrenda tragedia de la soberbia. Oiga bien, la persona que no escucha, que no aprende a escuchar, cae en la horrenda tragedia de la soberbia. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dice Charles Stanley lo siguiente, un pensamiento. Dice, la soberbia nos impide someternos a su propósito para nuestras vidas. El orgullo nos vuelve inútiles para el reino de Dios. Cuando nos comprometemos a hacer las cosas a nuestro modo, estamos rechazando implícitamente su manera de hacer las cosas. La soberbia siempre termina en devastación. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbio 16:18. Voy a repetir este comentario de Charles Stanley, hermano. La soberbia nos impide someternos a su propósito para nuestras vidas. El orgullo nos vuelve inútiles para el reino de Dios. Cuando nos comprometemos a hacer las cosas a nuestro modo, estamos rechazando implícitamente su manera de hacer las cosas. La soberbia siempre termina en devastación, en desastre. Antes del quebrantamiento es la soberbia, dice la Biblia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. Dice la Biblia también, ¿cómo caíste, oh lucero? Hablando de Satanás. Cortado fuiste, dice, por tierra. Tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14:12-15. En conclusión, mis amados hermanos, hay mucho que hablar acerca de esta verdad, digamos, de aprender, la bendición de aprender a oír. Cuando aprendemos a escuchar a los demás y a escuchar al Señor, entre los sabios viviremos para la gloria de Dios. Puse esta conclusión. Cuando aprendemos a escuchar a los demás y a escuchar al Señor, entre los sabios viviremos para la gloria de Dios, tal como lo dice la Biblia. Algunas aplicaciones prácticas, digamos, para nosotros, para el diario vivir. El hombre que escucha las amonestaciones de la vida es sabio y bienaventurado. Escuchemos a la sabiduría. Bienaventurado el hombre que me escucha, es la sabiduría hablando. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbio 8:34-36. Hermano, yo creo que cuando Dios habla, es muy importante que la persona sea reverente y escuche, hermano, con bastante atención. Quizás pueden haberse dado experiencia en los cultos, que en el momento de la predicación, hermano, puede ser que hayan personas hablando todo el tiempo. Pastor, sí, así como usted lo escuche, así es. Yo recuerdo, hermano, casi por una hora ver 2 personas en la iglesia hablando todo el tiempo y no escucharon, hermano, el mensaje de la palabra de Dios. Porque ellos estaban, hermano, habla y se pasaron todo el culto hablando. Hermano, eso no puede ser. Eso no puede ser. Es una falta de respeto, especialmente, hermano, cuando se está, digamos, escuchando, predicando la palabra, que 2 personas estén hablando. Eso es una falta de respeto, grande, una falta de reverencia. Delante de Dios es cosa seria. El que no admite corrección se convierte en insolente, dice la Biblia. Al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Proverbios 15:12. Oiga bien, al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Proverbios 15:12. A veces un gran termómetro cuando uno, hermano, orienta o da un consejo a alguien y uno mira, digamos, cómo esa persona reacciona. Que no le gusta que le digan nada. Esto pasa hasta con los niños. No les gusta que la gente intervenga, que le den un consejo, que traten de ayudarlo. Dice la versión lenguaje actual, óigalo bien, dice, al malcriado no le gusta
que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. Ese mismo texto de Proverbios 15:12. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. Dice la versión lenguaje actual. El hombre que no escucha las reprensiones se expone al quebrantamiento. Es asunto serio, hermano. La Biblia dice lo siguiente: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. No hay medicina que cure este mal, mis amados hermanos, cuando la gente no presta oído para escuchar, y mucho más cuando se trata de la palabra de Dios. Dice la versión lenguaje actual de Proverbios 29:1, quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Es una gran medicina para la vida, hermano, prestar oído mucho más a la palabra de Dios. De hecho, hermano, el fundamento de la obediencia, de la palabra obediencia en la Biblia, viene de una raíz, hermano, de la palabra oír. Prácticamente obedecer, hermano, es aprender a oír. A oír, por supuesto, para hacer lo que dice Dios. De hecho, yo termino, hermano, esta meditación con este texto de la palabra de Dios en Habacuc 3:2, que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Yo creo que Habacuc nos da una tremenda lección a nosotros. Que el Señor nos bendiga. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Vamos a orar, mis amados hermanos. En estos momentos vamos a ponernos en las buenas manos del Señor. Damos gracias a Dios. Hermano, yo doy gracias por lo que Dios está haciendo. El Señor está abriendo puertas para la iglesia. El Señor está con nosotros. Este domingo, hermano, que vamos a estar en la congregación, será un domingo en la que podremos, hermano, disfrutar de escuchar la palabra de Dios y luego vamos a tener una salida al nuevo templo, que veamos las maravillas, lo que está pasando allí. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Vamos a orar en este momento y vamos a orar por las necesidades de esta nación, las necesidades de los hermanos, de nuestro país y de tantas vidas que necesitan esa ayuda y esa gracia tuya. Vamos a orar. Amante Padre, en este momento te damos las gracias por tu fidelidad, Señor, por lo que tú estás haciendo. Tú eres nuestro ayudador, nuestro Dios. Padre, queremos en todo ponernos en tus manos y esperar de ti toda gracia y toda bendición. Señor, nos humillamos delante de ti, Padre, y presentamos, Padre, nuestras necesidades, Señor, para que en todo tú tengas misericordia, oh Dios. Oramos por las personas, los hogares que están pasando por momentos difíciles. Sabemos de hogares de la misma iglesia, Señor, que están pasando por momentos muy difíciles. Recordamos aquí el hogar de nuestro hermano Oscar, Señor, su situación. Sabemos que cuando una persona sale afectada, Padre, tenemos necesidad de orar por esa persona. Y oramos para que tú, Señor, extienda tu mano de salud sobre nuestro hermano Oscar. Que la buena mano tuya lo ayude y guarde a su familia también, a los demás, Señor, que están allí como miembros de la familia. Pedimos también, Señor, por también el hermano José Acevedo. Señor, ten misericordia de tu siervo. Padre, ayúdalo. Oramos también por la familia de Vladimir y Laura. Señor, ayuda a esta familia en su salud. Padre, sostén esa salud en tus manos. Esa presión de nuestra amada hermana, Señor, y de Vladimir, Padre, también. De hermana Laura y Vladimir, ayúdales, Padre, en todas las cosas, Señor, que tus siervos reciban de ti toda gracia y toda bendición. Oramos también por nuestra hermana Carmen Rey, que no se siente bien. Oramos para que tú extiendas tu mano de misericordia sobre ella y la ayudes. Señor, oramos también por la familia de Tati, Milady, esa familia. Señor, Padre, guárdale, líbrale de todo mal. En tus manos les encomendamos, Señor. Oh Padre, tú conoces las necesidades de salud allí. Oh Señor, nuestro hermano